¿Cómo les va? En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el tema eje hipotálamo-hipófisis y posteriormente sobre fisiología del crecimiento. El eje hipotálamo-hipófisis constituye una unidad funcional que se encuentra anatómicamente situada en la base del encéfalo en el sistema nervioso central. Como hemos visto anteriormente, el hipotálamo tiene una función nerviosa o una función en el sistema nervioso y otra función en el sistema endocrino. Habíamos visto en nuestra clase anterior cómo era la estructura anatómica que servía probablemente de unión para estos dos sistemas cuya función general es coordinar los diferentes procesos fisiológicos de todo el organismo. A su vez, el hipotálamo elabora diferentes hormonas que están relacionadas con la hipófisis. Enseguida veremos de qué manera. En esta gráfica, sacada del libro Gannon, como la mayoría de los gráficos que vamos a ver, vemos cómo las estructuras hipotalámicas se unen a través de diferentes maneras con la hipófisis, ¿no? En la parte de arriba vemos al hipotálamo, los diferentes núcleos, ¿no? Para lo que nos interesa a nosotros en el sistema endocrino, recuerden el núcleo supraóptico, recuerden el núcleo paraventricular, y lo otro que deberíamos prestar atención en este gráfico es cómo el hipotálamo, a partir del núcleo arqueado, se une con la hipófisis a través de este sistema vascular llamado sistema porta hipofisiario. Como todo sistema porta, recordemos que es una red vascular en cuyos extremos están presentes capilares. El sistema de la arteria hipofisaria superior deriva en un sistema de capilares que, como vemos, hace contacto con el núcleo arqueato y luego termina, ¿sí?, con un otro sistema de capilares en el lóbulo anterior de la hipófisis. Por otro lado, el lóbulo posterior de la hipófisis se une con el hipotálamo a través de terminaciones nerviosas. Es decir, la producción de las diferentes sustancias en determinadas áreas del hipotálamo llega al lóbulo posterior de la hipófisis a través de transporte axonal. Entonces, como decíamos recién, los núcleos arqueatos y otros núcleos más van a secretar su producción en el sistema porta hipofisario. Estas sustancias van a llegar por sistema sanguíneo al lóbulo anterior de la hipófisis, llamada también adenohipófisis, y de ahí van a producir determinadas acciones para que se generen determinadas glándulas hipofisarias que van a ser liberadas a la circulación general. Mientras que, como vimos en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, van a producir sustancias que mediante transporte axónico van a llegar al lóbulo posterior de la hipófisis, también llamado neurohipófisis, y van a ser secretadas esas sustancias a la circulación general. Entonces, en este gráfico vemos las diferencias entre la relación hipotálamo-adenohipófisis y la relación entre hipotálamo y neurohipófisis. Para repasar, nosotros
volvemos con los conceptos que dijimos anteriormente. Los cuerpos celulares, es decir, neuronas hipotalámicas, van a producir hormonas, ¿sí? Estas hormonas viajan por transporte axónico, llegan a la neurohipófisis y en la neurohipófisis son secretadas al sistema de capilares que permite, ¿sí?, que lleguen al resto del organismo a través de la circulación sanguínea. En el caso de la neurohipófisis, podemos mencionar a la oxitocina, a la hormona antidiurética, que son sustancias, por ejemplo, que ustedes ya han visto en el caso de la hormona antidiurética cuando vimos fisiología renal. A nivel de la adenohipófisis, el hipotálamo se relaciona, como dijimos, a través del sistema porta, produciendo hormonas que van a actuar sobre diferentes células de la adenohipófisis para que éstas a su vez produzcan diferentes sustancias que van a ser liberadas a la circulación general y van a actuar en diferentes partes del organismo. El hipotálamo, por ejemplo, va a producir hormona liberadora de corticotrofina que va a actuar sobre la adenohipófisis para que produzca ACTH. La ACTH actúa a nivel suprarrenal para producir los corticosteroides, la aldosterona y hormonas sexuales. También el hipotálamo produce hormona liberadora de tirotrofina que va a actuar sobre la adenohipófisis para que produzca TSH, la cual al liberarse a la circulación general llega a la glándula tiroides para producir T3 y T4. Otra hormona que produce el hipotálamo es la GnRH, cuya acción sobre la adenohipófisis es estimular para la producción de FSH y LH, que van a tener su órgano blanco en los ovarios en la mujer y en los testículos en el hombre, ¿no? Y van a participar en la producción de estrógenos, de progesterona y en el caso de los hombres, en la maduración de los espermatozoides. El hipotálamo también produce hormona liberadora de hormona del crecimiento y hormona inhibidora de hormona del crecimiento. Estas actúan sobre la adenohipófisis para la producción de hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se va a liberar y uno de sus órganos blancos, ya lo vamos a ver con más detalle en esta misma clase, es el hígado para activar la producción de los factores de crecimiento o somatomedinas que van a facilitar el crecimiento de algunos tejidos. También el hipotálamo produce hormona liberadora de prolactina y hormona inhibidora de prolactina que actúan sobre la adenohipófisis justamente para producir o inhibir prolactina, cuyo órgano blanco es el tejido de la glándula mamaria, y su acción va a ser la producción de leche. Entonces, como vemos, la relación entre el hipotálamo y la adenohipófisis se produce a partir de la liberación de hormonas que se producen en el núcleo arcuato y otros núcleos que viajan por el sistema porta hipotálamo hipoficiario, que van a actuar sobre el tejido de la adenohipófisis y lo van a estimular a producir, o en el caso de la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, la hormona inhibidora de la prolactina, inhibir a producir diferentes hormonas que son las que se liberan a la circulación general para producir su acción en los órganos blancos. Bien, este gráfico es similar al anterior, ¿no? La hipófisis ubicada en la silla turca del esfenoide,
recibe la estimulación de las diferentes hormonas del hipotálamo. La hormona inhibidora de la hormona del crecimiento también la van a encontrar en diferentes libros como somatostatina. Se cree que también tendría efecto inhibidor en la hipófisis para la producción de TSH. También la dopamina ejercería un efecto inhibidor en la hipófisis para la producción de prolactina. ¿Qué podemos decir de la hormona del crecimiento? Y antes de entrar en el terreno de la fisiología del crecimiento, vale decir que cada uno de los ejes que mencionamos con anterioridad, es decir, el eje tiroideo, el eje de la hipófisis corteza suprarrenal, el eje vinculado con la función reproductora, el eje vinculado con hipotálamo, hipófisis, prolactina. Todos estos los vamos a ir desarrollando en el transcurso de la unidad con mucho más detalle. Ahora sí, hablamos puntualmente de fisiología del crecimiento y vamos a empezar a hablar sobre la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, conocida también como GH, es una hormona de naturaleza proteica, pequeña, formada por 191 aminoácidos en una sola cadena. El peso molecular no es muy alto. Vale decir que el 50% de la hormona del crecimiento circulante se encuentra unida en forma unida a proteínas, lo cual, como habíamos dicho en la clase de generalidades, constituye en sí una reserva de la hormona para compensar las fluctuaciones que tiene en su secreción a lo largo del día. Es una hormona que se metaboliza con rapidez, en gran parte en el hígado. La vida media de la hormona circulante es de 6 a 20 minutos, ¿sí? Y la producción diaria de la hormona es de entre 0.2 a 1 miligramo por día. Al ser una hormona de naturaleza proteica, como vimos también en la clase de generalidades, es lógico que sus receptores se encuentren en la membrana celular, ya que no podría, por su naturaleza química, ingresar al citoplasma de la célula. La hormona del crecimiento tiene diferentes funciones, la mayoría de ellas relacionadas directa o indirectamente con el crecimiento, no solo, digamos, en estatura, ¿sí?, el crecimiento de los huesos, sino también con el crecimiento de los tejidos en general. Se dice que la hormona del crecimiento tiene acciones directas e indirectas. ¿Por qué directas? Por hacer mención a las acciones que ejerce la hormona uniéndose a receptores en distintos tejidos. Así puede lograr que se produzca retención de sodio, disminución de la sensibilidad de los tejidos a la insulina, puede generar estimulación de la lipólisis, aumentar la síntesis de proteína en músculos y facilitar el crecimiento epifisario. A su vez, la hormona del crecimiento va a actuar sobre el hígado, estimulándolo a producir unas sustancias conocidas en general como somatomedinas y en particular como factores del crecimiento tipo insulina, que en el ser humano, una vez que nace, van a tener un efecto sobre el crecimiento epifisario, la síntesis de proteína a nivel muscular, pero van a tener una actividad antilipolítica y una actividad similar a la insulina, es decir, una actividad hipoglucemiante. Fíjense cómo estas dos últimas actividades que hemos mencionado son, si se quiere, contrarias a las actividades o a las acciones directas de la GH, es decir, la lipólisis y la disminución de la sensibilidad a la insulina por parte de los tejidos periféricos.
ya vamos a ver cómo esta aparente contradicción es un mecanismo que sirve para la regulación de la secreción de la hormona del crecimiento. Como decíamos recién, las somatomedinas o factores de crecimiento tipo insulina se denominan así porque su estructura es muy similar a la de la insulina, es decir, es un polipéptido, con una cantidad de aminoácidos, en el caso de las somatomedinas, de la tipo 1, la IGF-1, de 70 aminoácidos. Fíjense que no hay mucha diferencia con la cantidad de aminoácidos de la insulina, la cantidad de aminoácidos del factor de crecimiento tipo 2. El origen de la factor de crecimiento tipo 1 es fundamentalmente en el hígado. La tipo 2 se origina en diversos tejidos y tendría mayor implicancia en el crecimiento durante la etapa de desarrollo fetal, mientras que la tipo 1 tiene acción en el crecimiento después del nacimiento, en el crecimiento óseo, y como vimos también influye en el estado nutricional. Las concentraciones plasmáticas oscilan entre los 10 nanogramos por mililitro y los 700 miligramos por mililitro. Ya vamos a ver que su mayor aporte a nivel del crecimiento es en la edad de la pubertad. Requiere de proteínas transportadoras en plasma. También esto lo genera para tener como un mecanismo de reserva. Y la función principal, como dijimos, del factor de crecimiento tipo insulina 1 es el crecimiento de hueso y cartílago, mientras que el factor de crecimiento tipo insulina 2 tiene una implicancia en el crecimiento durante la vida fetal. ¿Cómo se regula la secreción de la hormona del crecimiento? Bueno, en general responde a un mecanismo de retroalimentación negativa, en donde el hipotálamo, como vimos hace un rato, libera factor de hormona estimulante de la hormona del crecimiento y estimula la adenohipófisis a la producción de hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, como vimos, va a tener acciones directas en los tejidos y acciones en el hígado que van a llevar a producir factor de crecimiento tipo insulina 1. Determinadas acciones, tanto de la hormona del crecimiento como del factor de crecimiento tipo insulina 1 en los tejidos, van a generar diferentes tipos de respuestas que van a influir en forma positiva o negativa en la producción de la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento a nivel del hipotálamo, conocida como somatostatina también, o GIH, para que se inhiba, ¿no?, la producción de GH en la adenohipófisis. También el factor de crecimiento tipo insulina tiene acciones directas inhibitorias sobre sobre la adenohipófisis para la producción de GH. Puntualmente, ¿qué cosas aumentan la secreción de GH o qué estímulos aumentan la secreción de GH? La hipoglucemia, el ejercicio, el ayuno prolongado, el aumento de las concentraciones circulantes de determinados aminoácidos, los alimentos ricos en proteínas, ¿no? Los aminoácidos que hacíamos recién mención, ¿sí?, fundamentalmente la arginina, el glucagón, estímulos estresantes, las sustancias que provocan fiebre, los pirógenos endógenos, ¿no?, la vasopresina, los estados de somnolencia previo a quedarse dormido, la dopamina, o la L-dopa, perdón, y agonistas adrenérgicos alfa que atraviesan la barrera hematoencefálica, los estrógenos
y los andrógenos. ¿Qué van a hacer todos estos estímulos? Bueno, actuar, como dijimos, a nivel del hipotálamo fundamentalmente, para que se libere hormona estimuladora de la hormona del crecimiento y en algunos casos también directamente sobre la hipófisis para producir liberación de hormona del crecimiento en forma directa. Pero en general el estímulo ocurre sobre el hipotálamo, como dijimos hace un rato, para la liberación de hormona estimuladora de la hormona del crecimiento. Por otro lado, los estímulos que disminuyen la secreción de hormona del crecimiento son la propia hormona del crecimiento y el factor de crecimiento tipo insulina 1. Como dijimos, se cree que el mecanismo de acción de estos dos sería una retroalimentación negativa que actuarían sobre el hipotálamo para la producción de hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. A su vez, el aumento de la glucosa en sangre, el aumento del cortisol, el aumento de ácidos grasos libres, la etapa de sueño de movimientos oculares rápidos, que es en general los momentos del sueño donde soñamos, y la medroxiprogesterona como sustancia externa, serían estímulos que disminuyen la secreción de hormona del crecimiento. Ahora bien, vamos a hacer unos breves comentarios sobre cómo funciona el crecimiento en el ser humano. Para empezar, vale aclarar que nuestra velocidad del crecimiento va disminuyendo desde que nacemos hasta que comienza la adolescencia. Fíjense cómo en forma promedio, ¿no? Durante el primer año de vida se puede aumentar a una velocidad de la estatura, a una velocidad de 20 a 25 centímetros por año. Esto va cayendo, ¿sí? Hasta que en la adolescencia, ¿sí? La adolescencia, digamos, a nivel biológico, primero ocurre en las niñas, después en los niños, vuelve a aumentar la velocidad del crecimiento, no a un nivel como en los primeros años de vida, pero vuelve a aumentar, hasta que aproximadamente a partir de los 20 años, la velocidad de crecimiento empieza a ser mínima y generalmente un poco más tarde en los varones, un poco antes en las mujeres, pero 22, 23 años ya la velocidad de crecimiento es nula y se alcanza la estatura máxima. Si bien nosotros hemos mencionado la hormona del crecimiento como una de las principales hormonas que actúan para facilitar el crecimiento, vale aclarar que no depende el crecimiento de una persona solamente de esta hormona. En este gráfico, dijimos tomado de Gannon también, vemos cómo es la influencia relativa de las hormonas del crecimiento, de las diferentes hormonas en el crecimiento de una persona. Fíjense cómo desde el nacimiento, ¿sí?, hasta los primeros años de vida, la hormona del crecimiento comparte, digamos, la responsabilidad del crecimiento con las hormonas tiroideas. Se cree que las hormonas tiroideas incluso participarían fundamentalmente en el crecimiento del tejido nervioso. A partir de los 4 a 5 años, la hormona del crecimiento, la hormona tiroidea deja de tener importancia en el crecimiento de la persona y queda bajo responsabilidad, digamos, de la hormona del crecimiento hasta que comienza la adolescencia, donde a la hormona del crecimiento se le suma la influencia de las hormonas sexuales, andrógenos y estrógenos. Bien, esto ha sido la clase de esta oportunidad. Abajo del video van a encontrar en la descripción un enlace donde hay una trivia para aquellos que quieran divertirse un rato y jugar con algunas preguntas sobre los contenidos que hemos visto en la clase de generalidades y en la clase que acabamos de terminar de ver. Muchas gracias por llegar hasta acá. Las preguntas que puedan surgir, recuerden que está el chat de la plataforma para las preguntas que tengan, y si no, los encuentros que tenemos los días miércoles también pueden servir para despejar cualquier duda. Muchas gracias.